Estoy viviendo hace 5 años en Israel, en la ciudad de Jerusalén. Y por el momento estoy trabajando en una cafetería que se encuentra en una institución educativa. Allí estudian para ser profesores en distintas áreas de la educación especial, en musicoterapia, etc. Y la verdad que es un buen trabajo, un buen ambiente. Y también, digamos, empecé con un emprendimiento propio que tiene que ver con impresiones de tazas, remeras. Así que estoy, sí, de a poco, digamos, el emprendimiento va bastante despacio, pero bueno, creo que... Encontrando tu rumbo. Claro, sí, Bien. porque yo estudié diseño gráfico acá en Argentina. Bien, bien. Así que bueno. Emprendiendo en Israel, entonces. Sí. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, contanos un poquito el motivo de tu visita, la duración que va a tener acá. Okay. Decías que cuando habíamos hablado la primera vez había un viaje planificado con antelación y bueno, ahora se pudo dar. Sí, el motivo de este viaje fue visitar a mi familia. En primer lugar, digamos, la idea era, veníamos charlando mi familia y yo y salió así como venir para visitar a mi familia, así que aproveché y compré los pasajes en el mes de abril y también, bueno, celebrar mi cumpleaños, que fue el viernes de la semana pasada. ¿Cuántos años cumpliste? 36. Y bueno, eso por un lado. Después conocí a una chica, a mi novia hoy en día. Así que ella está aquí y vinimos juntos, digamos, a Posadas. Nos vamos a quedar una semana. Después yo voy a viajar a Brasil a conocer a su familia. Y después me va a tocar volver a Posadas. Y eso. ¿Tus vínculos en Posadas después de tanto tiempo en Israel tienen que ver con esto, con tu familia, tus padres? ¿Quiénes están acá? Está toda mi familia. Ajá. ¿Tenés hermanos? Somos 4 hermanos, yo soy el mayor, después viene una hermana que se llama Romina, después otra hermana y después otro hermano. ¿Qué fue lo que te decidió irte a vivir a Israel? Israel siempre estuvo como en mi corazón. Yo soy judío creyente, creo en Jesús. Y en el 2015 había recibido como una palabra de Dios de volver a Israel. Yo ya había estado una vez en Israel y después en el 2018 fui con un grupo de hermanos allá a Israel y eso fue como bastante definitorio, ¿no? El hecho de... Me sentí como en casa en Israel, entonces cuando regresé de ese viaje empecé como a investigar o ver la posibilidad de ir a Israel a hacer un curso de diseño gráfico y eso, pero no logré, digamos, nada fijo, no se habían abierto las puertas, así que en el 2019, en enero, llamé a la Sojunut, a Judith, que es como, sí, y ahí pregunté para ver cómo podía hacer aliyá, que es, la palabra aliyá tiene que ver con, o traducido es subir. Y para hacer aliyá consiste en, hay una ley, la ley del retorno, donde todo judío descendiente o, sí, de judíos, sí, por ejemplo, un nieto o un hijo de judíos puede hacer aliyá. Puede emigrar, digamos, a vivir a Israel. Vos ya tenés la ciudadanía con ese aliyá. Sí, sí, sí. Bien. Y ahí comenzó el proceso, abrí carpeta en la Sojnut y ahí comencé a todos los trámites. Me llevó alrededor de un año. ¿Todo esto previo a la pandemia? Previo a la pandemia. ¿Te tocó sí. la pandemia en Israel? Sí, sí, sí. Bien. Fue un poco difícil, pero bueno. ¿Estás acá? Estoy acá. Y después vino la guerra del 7 de octubre. O sea que pasaste varios conflictos. Bueno, lo que me gustaría que comentes ahora son todas esas sensaciones de estar allá, de decir, bueno, siento que hay un camino para mí espiritual que se abrió, que tengo que estar ahí, y de pronto guerras que uno las ve por televisión y sinceramente son conflictos grandes, dan miedo, así decir. Bueno,
Exactamente, con respecto al tema del 7 de octubre, creo que para todos los ciudadanos israelíes fue una sorpresa y creo que fue un shock por cómo se dio la situación de que terroristas ingresaron a Israel a capturar personas, niños, familia, ancianos y llevaron para Gaza e incluso mataron muchas personas. Bueno, todo el mundo vio las noticias y todo eso. Creo que fue bastante difícil. Y también porque muchos gazatíes ingresaban a Israel y trabajaban en casas de personas, es como que, y eso fue como el shock más grande. shock, sí. Y es como después Israel cerró la frontera con Gaza y no entró ninguno y la gente no podía venir a trabajar y la gente que los habían contratado y eso como que se quedaron sin trabajadores. Sí. Entonces fue duro, digamos, el 7 de octubre, pero después, bueno, uno va tratando de sanar esas heridas y tratando de reponerse. Lo que a mí me llama mucho la atención de Israel es la capacidad de no caerse. Digamos, por ejemplo, una guerra, Israel sigue. A pesar de los misiles, a pesar de las crisis, sigue, avanza y avanza. Y bueno, es como uno va aprendiendo eso. Sí, obviamente que hay gente que tal vez le lleve más tiempo el sanar. Y sí, sobre todo la gente, digamos, que ha perdido un familiar, un hijo, un padre en la guerra, digamos. Pero sí, después ahora con la guerra con Irán fue intensa. Ahí va mi pregunta, sí. ¿Dónde estabas y qué estabas haciendo cuando se desató el bombardeo? Estaba en mi casa. Sí, nos enteramos a la noche, a la madrugada, ahí empezaron como a sonar nuestros celulares, de avisos a tener que ir al refugio, tener que correr al refugio, y ahí, digamos, la mayoría de los edificios, las casas están preparadas con búnker, así con refugio para que la gente se pueda refugiar, y la mayoría de los edificios tienen como el refugio dentro de las casas. Hay un cuarto especial hecho de un buen material, una puerta especial, para que si cae un misil puedan sobrevivir, digamos. Pero también, digamos, como que Israel no estaba preparado a esta confrontación, a esta guerra con Irán, lo que muchos hicimos o teníamos, digamos, ocupado el refugio con otras cosas, entonces que tuvimos que salir a buscar otros refugios, digamos. Claro, no estaban como pensando, bueno, algo inminente, sino que ocurrió de la nada, digamos. ¿Cómo te sentiste y las sensaciones que te dieron cuando ves el alerta y tenés que salir a buscar refugio? Como sí, te da como cierta adrenalina. Después como uno se calma, se tranquiliza, pero digamos como era constante, por ahí te sonaba el celular avisándote que tenías que ir a un refugio. ¿Y en ese bombardeo que fue el más intenso, ustedes miraban al cielo y veían algo? En Jerusalén no, pero sí en otras ciudades. En Jerusalén, digamos, como los misiles no eran dirigidos hacia Jerusalén, pero sí, digamos, como teníamos que estar preparados para ir al refugio en el caso de que el misil sea interceptado, lo que quede del misil podía caer, digamos. Pero sí, digamos, eran dirigidos los misiles a otras ciudades, como a Beersheba, o Tel Aviv, o Haifa, sobre todo a Haifa porque hay un puerto importante ahí. ¿Y esos días que duró el conflicto? Porque fue creo una semana no más que eso, la comunicación familiar, sí. 11 días. ¿La comunicación familiar cómo era de acá? A veces te dicen, volvete, Mati, que... es más o menos, sí. Sí. ¿Tu familia acá? Sobre todo a mi mamá, sí, como... Sí, claro, porque uno empieza a ver las noticias y te pone... Igual, hablé bastante seguido con ella y con mi familia, con mis hermanos, como para traerle calma, tranquilidad y eso. Claro, tu decisión ya está tomada, vos te quedás en Israel. Bien. Bueno, la población local ante el ataque me decís que en realidad cuando pasan estas cosas lo tiene un poco, contame un poquito porque es raro escuchar que está como acostumbrado, entre comillas, aunque suene un poco fuerte decir así, estamos acostumbrados a las bombas, pero ¿cómo es esa vivencia que tienen ahí? Generalmente antes de este proceso, antes de los ataques de Irán y eso,
Israel tenía un sistema, digamos, suena una alarma en la ciudad, o sobre todo o en el barrio donde uno vive, y lo que tienen que hacer es ir al refugio. Porque esa alarma te está avisando que estaba viniendo un misil, o de Gaza, o de Líbano, y hasta ahí. Y después se sumaron misiles de Yemen, que eran un poco más lejos, o un poquito más grandes, pero no hacían el mismo daño que puede hacer un misil de Irán, ¿no? Que eran supersónicos, y eran mucho más veloces, y mucho más fuertes. Entonces, bueno, en esta etapa de la guerra con Irán, sí, digamos, como uno tiene que ser más obediente a las advertencias, sí, y ir al refugio y eso. Sí. Creo que cuando comenzó la guerra, como tuvimos un poco más de miedo de que Irán mandaran como 1000 misiles. Y ahí sí era mucho más difícil interceptar todo. Claro. Pero bueno, gracias a Dios fueron pocos, no fueron tantos. Bueno, por ahora el conflicto está... Está en un cese al fuego, gracias a Dios. Claro. Sí, así que... Pero bueno, lo cual no quiere decir que en algún momento que vuelva a la escalada. Tal cual. ¿Hasta cuándo te vas a quedar en Misiones? Me voy a quedar hasta el 8 de agosto. Ah, bien. Sí. ¿Y ahí viajan para Brasil? Nosotros viajamos la semana que viene a Brasil. Yo voy a estar 2 semanas y después regreso una semanita más y después vuelo a Buenos Aires. ¿Cuándo estás volviendo a Israel? Yo voy a estar llegando el día 10 de agosto. ¿Qué noticias tenés de allá, por ejemplo? ¿Ahora estás en un receso de vacaciones? ¿Yo o Israel? Sí. Ahora Israel sí, digamos, los colegios están sí como como vacaciones. Como allá es verano, entonces entraron en vacaciones, igual hay trabajo, la gente sigue trabajando. Los colegios nomás y las universidades, en el lugar donde yo estoy trabajando, suelen haber como... cursos de verano le llaman. Generalmente no hay todos los días así como clases. Hay algunos estudiantes que van a hacer exámenes o a hacer algún curso y eso. Pero más tranquilo. Ajá. Bien. ¿Qué cambios produjo en tu vida haber estado ante estos dos hechos que son fuertes, digamos, para la humanidad, ¿no? Lo del 7 de octubre y ahora el bombardeo de Irán. Yo creo que lo que hizo es que yo me pueda como asentar un poco más en Israel, sentirme más seguro, sentirme mucho más seguro, ¿no? A pesar de que uno ve los misiles. El blanco. Sí, pero uno sí, a pesar de todo eso uno se siente seguro. Y la gente israelí, como te decía, como que está más acostumbrado a eso y uno ve por ahí esa calma o esa... Por ejemplo, cuando nos juntábamos en el refugio, y como en el refugio que yo estaba yendo había una heladera, había una pava eléctrica y había como un lugarcito para café y eso. Y habían puesto un módem para tener internet también, un proyector, y ahí veíamos las noticias de lo que estaba sucediendo. Y la gente charlando así, a veces se reían y se hacían chistes. ¿Sí? En el refugio cuando era... Claro. Israel estaba siendo atacado. Pero bueno, esto es como una parte graciosa que me tocó a mí. Obviamente que en otras ciudades fue mucho más fuerte y fue mucho más difícil, digamos, sobre todo en los lugares donde realmente cayeron misiles, como en Tel Aviv, en Beersheba, que cayó el misil en el hospital, también en un edificio. Eso sí realmente fue mucho más serio y hubieron, digamos, víctimas. Y en ese momento, cuando se empezó a poner serio, porque después intervino Estados Unidos y ahí como que había noticias acá de que empezó la Tercera Guerra Mundial y no sé qué cosa más, en ese momento la vida, ¿cómo fue para vos a partir de ahí? Es como se paró todo, es como parecía como que estamos volviendo a vivir el COVID, pero ahora un poco diferente y, o sea, es como ahí cuando comenzó yo no seguí trabajando porque cerraron las escuelas, cerraron las universidades. Entonces como me entró cierta incertidumbre. La primera semana la supe manejar, pero después ya la segunda semana se me estaba complicando más. Como que uno empieza a pensar, y bueno, a ver, ¿qué voy a hacer ahora? No sé cuándo va a volver, digamos, volver a trabajar y todo eso. Entonces eso fue creo que lo que más me preocupó, digamos. En su momento.